yo insisto que la verdad le llaman falta de respeto. Fue la representación del PAN la que dijo que iba a haber una elección muy cerrada. Con toda seriedad, ¿de dónde saca semejante aseveración? No solo todas las encuestas, todas, hasta las que pagan ustedes, les dicen que van en el hoyo y cavando, con una distancia enorme en favor de nuestra candidata. Pero yo lo dije aquí, también con claridad, las encuestas no deciden, quien decide es la población. Pero fíjense, hubo una sesión aquí del INE donde yo hice una aseveración justo por el tema de violencia política de género, porque cuando uno no dice el nombre de alguna mujer, te acusan de invisibilizarla, y era el caso. Y airadísimo, señor, está amenazando. Ahorita dijo, traten de guardar más a su candidata. Si yo fuera maniqueo, como lo han sido ellos, diría que le está amenazando. Vamos a ir a esta sesión que se llevó a cabo en el INE, donde hubo un gran debate entre Noroña, entre Acosta Naranjo, Sergio Gutiérrez Luna y el representante de Acción Nacional, donde ellos dicen que el INE no debe de dar a conocer las encuestas, que las debe de regular, que porque están influyendo mucho y que las encuestas son pagadas por Morena, y que como es una elección muy cerrada pueden influir en la elección. Así de cínicos son estos señores. Hoy todos sabemos que ninguna encuesta a nivel nacional favorece a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Amigos, vamos a ir a este gran debate. Muchas gracias, Presidenta. Con la reforma constitucional del 2014, se le otorgó al Instituto Nacional Electoral nuevas facultades en materia de encuestas y sondeos, convirtiéndolo en institución rectora en materia de regulación de las encuestas federales y locales, lo que implicó que este aspecto se considerara en el contenido del reglamento de elecciones, el cual establece diversas obligaciones y requisitos para la difusión y publicación de dichas encuestas electorales, entre las que se encuentra la obligación de entregar al INE un reporte y estudio completo sobre las características y especificaciones de carácter técnico-científico que deben adoptarse para la realización de estas encuestas. Es así que a través del acuerdo INE/CG 220/2014 se aprobaron las especificaciones científicas para la publicación de encuestas electorales. Sin embargo, actualmente no existe una norma que imponga a las encuestadoras una determinada metodología, sino únicamente la obligación de informar la manera en que éstas serán realizadas. En diciembre del 2023 se presentó en el Congreso Federal una iniciativa para reformar la legislación sobre encuestas electorales. En dicha iniciativa se propuso crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión, con la finalidad de blindar a la ciudadanía de aquellos entes que quieran hacer uso de artimañas que manipulan la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Esto se robustece con diversos estudios que dividen los efectos que tienen las encuestas en los electores en tres categorías. La primera, sobre la participación del elector; la segunda, sobre la dirección del voto; y la tercera, sobre la motivación del voto. Advirtiendo así que las encuestas electorales son un factor decisivo en el proceso cognitivo de los electores, los efectos que produce en los ciudadanos son diversos y dependen de diferentes factores y condiciones. La regulación en materia de encuestas debe apoyarse sobre esta base para garantizar la integridad de los procesos electorales. Debe tenerse en mente los peligros que la libre difusión de estos ejercicios impacta y puede influir en el voto libre e informado de la ciudadanía, así como la afectación directa al principio de la equidad en la contienda. Es así como este tema de las encuestas adquiere una gran relevancia y por ende requiere de una mayor y eficaz atención para que por parte de esta autoridad electoral, ello en razón de que se debe privilegiar la conservación de la integridad electoral a partir de la actuación de los diferentes actores y el papel que estos juegan en la salvaguarda de los procesos electorales. Es así que a través de este acuerdo proponemos a ustedes el establecer medidas para garantizar que las encuestas y sondeos de opinión se utilicen como herramienta para la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada,
y con ello evitar que se empleen como estrategia de propaganda electoral que solo busca influir en las preferencias electorales. Es garantizar un voto mayormente informado y libre. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Todos sabemos que ya las campañas ya iniciaron. Hay una contradicción en lo que proponen y en la realidad que abona a esto que estoy diciendo de la falta de seriedad. Más allá de eso, yo quiero enfatizarle que esta propuesta viola, por una parte también el artículo 105, la esencia del artículo 105, que aunque habla de leyes, establece que las leyes deben de publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan de aplicarse. Y seguramente me contestará el representante, es que no es una ley, es un acuerdo del INE, sí. Pero este acuerdo del INE pretende restringir derechos, pretende imponer obligaciones y pretende constituir facultades para la autoridad. Borda esos tres temas todo lo que trae este acuerdo: restringir derechos, imponer obligaciones y constituir facultades para la autoridad. Es de explorado derecho que si se pretende en un instrumento normativo establecer este catálogo de circunstancias jurídicas, debemos de estar a una previsión legal, es decir, aplica el principio de reserva de ley. Es decir, solo puede hacerse esto que pretende el representante del PAN a través de una ley. ¿A qué sí lo invito, señor representante? A que podamos debatirlo en el Congreso de la Unión, que se haga una reforma legal para tomar, evaluar las consideraciones sobre la participación de las encuestas, analizar los antecedentes en los que su coalición, su partido y algunos de sus aliados han abusado de ellas, y ir de cara a una reforma legal, porque no es posible, no es dable, es imposible que este órgano electoral se pronuncie a mitad ya no solo del proceso electoral, sino iniciadas las campañas electorales, para generar reglas que pretenden incidir en estas campañas electorales y que además tienen un contenido que solo puede ser previsto en una ley material y formal. Este acuerdo del INE o esta propuesta de acuerdo del INE que hace el Partido Acción Nacional es imposible de ser acogida por las y los consejeros, porque todos sabemos que no son legisladores y que en todo caso tendría que ser el Poder Legislativo quien pudiera reglamentar o implementar las acciones que usted propone en la materia. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. En realidad, gracias, tendría poco que añadir porque comparto las aseveraciones que se han hecho en términos generales, pero no quiero dejar de comentar mi sorpresa frente a la propuesta que hace la representación de Acción Nacional. No sé si a nombre del Frente Fuerza y Corazón del PREAN o solo de Acción Nacional, porque ¿qué necesidad tienen de enemistar ahora a su candidata con las casas encuestadoras? Porque la propuesta, si bien plantea algunas preocupaciones válidas de las que nosotros hemos sido víctimas en procesos anteriores, las manipulaciones de las encuestas en 2006 y en 2012 en contra de nuestro entonces candidato López Obrador, hoy compañero presidente, son evidentísimas y se utilizó pues de manera torcida como propaganda con una serie de cosas de esa naturaleza. Yo sostendría la invitación que hace nuestro compañero Sergio Gutiérrez Luna, que en el marco de la propuesta de reforma electoral que hay, introduzcamos este tema que sin duda vale la pena darle un marco legal. Y en ese mismo sentido, yo lo invitaría a que, siendo congruentes con todo lo que expusieron en su documento, pues dejen de difundir la encuestadora de Massive Caller, que no le atina nunca. Yo el día que esta casa encuestadora nos diga que vamos a ganar por muchísimo, yo no le creería nada, me preocuparía. No atina una sola de sus mediciones, es la que ustedes utilizan permanentemente para decir que están en la disputa en la presidencia y para decir que están acercándose en la capital del país, y no es una encuestadora ni seria, ni sólida, ni solvente, ni consistente. Y yo creo que con las preocupaciones que aquí se plantearon, que yo algunas las compartiría, me parece que debería haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo terminaría planteando
que hay una confusión aquí en algún consejero en lo que son los sondeos y lo que son las encuestas. No puede haber una encuesta sin un muestreo estadístico. Algunas redes sociales le dicen encuesta a lo que son francamente sondeos, pero sí hay algunas casas encuestadoras que realizan con muestreos estadísticos, en Facebook particularmente, mediciones de esta naturaleza, y que han sido una novedad en el sentido que no recurren a los mecanismos tradicionales de visita en casa o vía telefónica, y que todavía está en valoración pues qué tan eficaces son en la percepción de que busca una encuesta de medir en un momento dado una tendencia concreta, en este caso en un proceso electoral, de la posición que tienen los contendientes hacia la jornada electoral. No hay duda de cualquier manera, como aquí también se ha manifestado, y con eso termino, que ninguna encuesta define un proceso electoral. Quien define quién asume una responsabilidad pública es el pueblo de México, en este caso, con su voto cada vez más consciente, cada vez más sólido, y por eso pues yo creo que no deberían preocuparse de las encuestas, deberían preocuparse del avance que tiene nuestro movimiento, que es poderosísimo y que no se contrarresta con estas campañas de mentira, de denuesto, de descalificación, ¿para qué sigo poniendo calificativos? Ustedes saben de qué estoy hablando, y creo que el debate de los proyectos que cada quien representa es lo que ayuda a que la población pueda tomar su decisión informada, consistente y consecuente. No tiene que ver que si nos favorecen o no a nuestra candidata. Hemos visto cómo las encuestas han fallado en todo el mundo. El más reciente es, yo les diría, no eleven campanas al viento con falsos triunfalismos. Todas las casas encuestadoras en Argentina, la mayoría de ellas, no le daban el triunfo a quien hoy ostenta la presidencia de la República Argentina. No se confíen tampoco. Yo les aconsejo que no se vayan a rascar la barriga a su casa. Vamos a hacer campaña, vamos a hacer una campaña seria, vamos a hacer propuestas serias, pero no las basemos efectivamente, como dijo uno de los representantes de un partido político, que no sea lo que nos guíe, porque las encuestas no ganan elecciones. Yo creo que sí tiene una influencia, y más cuando se publican algunas de ellas en medios nacionales, las replican a veces en algunas televisoras, y eso pues, de alguna manera sí tiene alguna influencia. ¿En qué porcentaje? No lo sé. Si definan elecciones, tal vez en los casos en que las elecciones están demasiado cerradas, posiblemente sí. Sí pueden tener algún tipo de influencia cuando la elección es cerrada como la que se prevé para este próximo 2 de junio, aún con los resultados que algunas están sacando. Ojalá sea rescatado de esta propuesta por esta herradura lo que crean que sea rescatable, y nosotros estamos a disposición de seguir aportando para este tema. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más? No habiendo ya más. Adelante, señor diputado Fernández Noroña, en segunda ronda. Muy puntual. Yo nada más para decir que no hay ni habrá ninguna elección cerrada. Vamos a ganar de manera avasalladora. Gracias. Gracias. En segunda ronda, ¿alguien más antes de pasar a la votación? Adelante, señor representante Acosta Naranjo. Solamente para solidarizarme con la preocupación que expresa el representante del Partido Acción Nacional. Entiendo muy bien los argumentos que la mayoría de consejeras y consejeros han expresado aquí sobre las dificultades técnicas de poder echar a andar un proceso como este a estas alturas de la elección, pero hay una preocupación que yo creo que debe de rescatarse, porque el tema lo vamos a seguir teniendo por delante durante algunos años, y lo real es que el tema de las encuestas se ha convertido ya cada vez más en un asunto que merece un mejor estudio y una mejor regulación, sin que esto vaya contra la libertad de las empresas y de las casas encuestadoras para que puedan realizar su metodología con autodeterminación, para que ellos resuelvan en base a su metodología. Nadie se castiga más que cuando falla una encuesta. La propia encuesta que falla, y que falla con mucho,
pierde prestigio. Y esto es un fenómeno que no es solo un fenómeno de nuestro país. Sucede en las entidades del país, sí, sucede a nivel nacional y sucede a nivel internacional. Es algo que tenemos que aprender a estudiar. ¿De qué tamaño es el voto oculto? En un proceso no se sabe hasta el día de la elección. El fenómeno del voto oculto, y más cuando hay regímenes que son muy agresivos con las libertades de los ciudadanos, mucha gente opta por no decir, y menos si es por teléfono, por quién va a votar. ¿Cuánta gente no puede entrar a un edificio para poder, de qué tamaño son la subrepresentación de estos segmentos de la sociedad? Ya cada vez sucede más, y más con los problemas de inseguridad que estamos viviendo, no en México, sino en el mundo. Hay una serie de fenómenos que se tienen que presentar. Yo creo que deben de ser las propias casas encuestadoras quienes deberían de abrir un debate sobre sus metodologías, las realidades que están viviendo para tratar de mejorar un tema que es de suma importancia. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que cuando una encuesta se publica, saber quién la paga, quién la hizo. Ese es un derecho del ciudadano. No es un derecho del candidato ni del partido, es un derecho del ciudadano saber quién paga una encuesta. Y eso por lo regular no se dice, no se pone. Debemos de buscar maneras de transparentar el origen del dinero de estos ejercicios que se están viviendo. Ya vendrán los resultados electorales y los resultados electorales nos dirán cuál fue la voluntad de los ciudadanos. Hasta el día de hoy el proceso apenas está iniciando, son 3 largos meses los que estamos de aquí a que transcurra el proceso electoral y yo espero que tengamos este problema resuelto para entonces. Me preocupa mucho que el INE tenga en lo que le corresponde sus conteos rápidos de manera adecuada, el PREP, alistado, que todo esto esté sin contratiempos y con la eficiencia y la técnica que hasta hoy en los procesos anteriores ha tenido el Instituto Nacional Electoral, que ha sido muy certero en estos ejercicios que ha presentado en los procesos electorales. Yo hago votos porque en ese que es un aspecto se ponga la atención debida para que igual que en otros procesos en esta ocasión tengamos resultados el mismo día de la jornada electoral confiables y emitidos por esta autoridad. En tercera ronda, adelante, señor representante del Partido Acción Nacional. Perdón, presidenta, pero los temas triunfalistas, después de hablar con respeto, como siempre he tratado de hacerlo en esta herradura, pues merece una respuesta, ¿no? Precisamente hablando de las encuestas y la finalidad de algunas casas encuestadoras que a veces se ocupan con otros fines, es más, son contratadas con otros fines, es de donde sale esa escala de alta confianza de que van a arrasar en las elecciones, ¿no? Si van a arrasar en las elecciones, ya no hagan campaña, ya no gasten tantos miles de millones del erario público en campañas. Traten de guardar más a su candidata porque a veces no ayuda mucho para los fines que ustedes tienen de esos afanes falsos de triunfalismo. No, por supuesto que no van a ganar y mucho menos van a ganar con un amplio margen. Y como bien dicen, ya nos estaremos viendo aquí las caras después del día 2 de junio. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. En tercera ronda, adelante, señor diputado Fernández Noroña. Yo insisto que la verdad le llaman falta de respeto. Fue la representación del PAN la que dijo que iba a haber una elección muy cerrada, con toda seriedad. ¿De dónde saca semejante aseveración? No solo todas las encuestas, todas, hasta las que pagan ustedes, les dicen que van en el hoyo y cavando, con una distancia enorme en favor de nuestra candidata. Pero yo lo dije aquí, también con claridad, las encuestas no deciden, quien decide es la población. Pero fíjense, hubo una sesión aquí del INE donde yo hice una aseveración justo por el tema de violencia política de género, porque cuando uno no dice el nombre de alguna mujer, te acusan de invisibilizarla, y era el caso. Y airadísimo, está amenazando. Ahorita dijo, traten de guardar más a su candidata. Si yo fuera maniqueo, como lo han sido ellos,
diría que la está amenazando, porque además los actos de violencia van en aumento y las provocaciones hacia nuestro gobierno van en aumento. Pues que tenga ojos para ver, que vea. Por más que le dé risa al que te manda bendiciones, pero es como decía mi abuela, come santos zurradiablos. Entonces, la verdad es que no, estamos siendo muy respetuosos, tenemos una visión diferente, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, no nos confiamos nada. Nuestra candidata anda como trompo chillador por todo el país, y todos estamos metidos en serio y a fondo, porque efectivamente debe ser el trabajo con la gente y el voto de la ciudadanía, y así será la que determine la próxima presidenta de la República. Y será Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. ¿Alguien más?